Amados hermanos, les saludo cariñosamente con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos puedan estar bien en sus hogares. En el día de hoy vamos a alimentar nuevamente nuestras vidas, nuestras almas con la palabra del Señor. Para ello les invito a que puedan abrir la palabra, la puedan mantener abierta en el Evangelio donde estamos predicando los domingos. El Evangelio según Marcos, capítulo 11, en el día de hoy, de los versículos 15 a 19. El Evangelio según Marcos, capítulo 11, de los versículos 15 a 19. Tiene un título que dice, la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, en este día, rogando y implorándote, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestras transgresiones, porque son muchas, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda abrir hoy nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir nuevamente tu palabra. Y que así como tú un día purificaste el templo, Señor, que así también nuestras vidas sean purificadas nuevamente, Señor. Te pido que me ayudes, me fortalezcas, que me enseñes a predicar con fe y con devoción, y que esta tu palabra, Señor, que no es mía, sino que tu palabra pueda ser usada por tu Espíritu y pueda ser aplicada a nuestros corazones, consolándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos, reprendiéndonos, disciplinándonos, llevándonos a Cristo, para que podamos, los que aún no han pasado por esta gloriosa experiencia de conversión, puedan ser regenerados. Señor, a ti la gloria, en el santo nombre de Jesús. Bendice la exposición de tu palabra, porque lo hago en el nombre glorioso de Jesús, y a Él me entrego. Amén. Amén. En los domingos anteriores habíamos considerado, ya estamos en la última semana de vida de nuestro Señor y se acerca, ya podríamos decir que ahora entramos a la semana de la pasión de nuestro Señor. El Señor había entrado en Jerusalén de una forma triunfante, después el Señor volvió a Betania, pasó la noche allí y al otro día se dirigió nuevamente a Jerusalén. En su camino el Señor buscó fruto en una higuera verde que estaba a la orilla del camino y no encontró nada. El Señor entonces maldijo aquella higuera, que como ya lo dijimos, es una representación de Israel como pueblo, como nación, que se esperaba de él que diera fruto. Sin embargo, no habían frutos dignos de arrepentimiento, y el reino les fue sacado y fue dado a los gentiles. Después que el Señor siguió su camino de Betania, donde había operado este extraordinario milagro en la higuera, el Señor sigue hacia Jerusalén y
Marcos nos dice que Jesús entró en el templo y allí ocurrió algo que de verdad que nos sorprende bastante, porque es un momento marcante en la vida de nuestro Señor, donde Jesús va a manifestar la ira santa, lo que Lutero le llamaba la ira del amor. Sencillamente porque el templo, la casa de Dios, se había transformado en una cueva de ladrones. Y entonces el Señor, al ver lo que estaba ocurriendo allí, el Señor entonces comenzó, dice Marcos, a echar fuera a todos aquellos que vendían. Los que vendían, los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de aquellos que vendían palomas, y no consentía en que nadie entrase en el templo llevando algún tipo de utensilio, nos dice Marcos. Este relato que nosotros encontramos en Marcos, también los tenemos en los evangelios sinópticos. Voy a usar bastante esta palabra durante una parte de la exposición, así que me gustaría para ayudarle, para que usted la pueda entender cuando me refiero a los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no hace parte de los evangelios sinópticos. Se les llama sinópticos porque ellos de cierta forma tienen una mirada relativamente semejante con relación al Hijo de Dios, como siervo, como Mesías, como Rey. Ya el evangelio de Juan claramente presenta a Jesús como Dios, como el Verbo de Dios. Entonces, cuando me refiero a los evangelios sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos y al libro de Lucas, a los tres primeros libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios sinópticos, ellos relatan también la purificación del templo con características relativamente semejantes. Mateo acrecenta algunas otras cosas, pero en la esencia es el mismo relato que tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sin embargo, nosotros tenemos otro relato también, y en los evangelios sinópticos nosotros encontramos estos relatos ya prácticamente en la última semana del ministerio de nuestro Señor. Sin embargo, Juan, el evangelista Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, él también relata una purificación del templo, pero él la coloca en el inicio del ministerio de nuestro Señor, cosa que nos llama muchísimo la atención. Esto nosotros lo encontramos en el Evangelio según Juan capítulo 2, de los versículos 13 al versículo 22, donde allí se nos relata la purificación del templo. Pero Juan lo hace en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y los evangelios sinópticos lo hacen al terminar el ministerio de nuestro Señor. Lo que nos hace pensar este dato, lo que nos hace pensar que el templo, el Señor purificó el templo en dos oportunidades en su ministerio. El Señor purificó el templo en el inicio de su ministerio, y eso lo relata Juan, y el Señor purifica el templo por segunda vez al terminar su ministerio, y eso lo relatan los evangelios sinópticos. Ese es un dato muy importante, muy importante. El templo fue purificado entonces en dos oportunidades, pero con características semejantes. Quisiera argumentar un poco más a favor de esta idea que el templo fue purificado dos veces, y voy a decir por qué razones soy inclinado a pensar que el templo fue purificado dos veces. Primero, las fechas de los sinópticos y las fechas de Juan son muy diferentes.
Juan relata al principio, los sinópticos al final. Juan, cuando hace el relato de la purificación del templo, nos dice que Jesús purificó el templo al inicio de su ministerio. Los evangelios hacen lo opuesto. Entre la narración, entonces, de Juan y la narración de los sinópticos, nosotros podemos encontrar diferencias insuperables. No podemos, en hipótesis alguna, decir que está hablando del mismo evento, porque hay diferencias muy grandes entre lo que relata Juan en el capítulo 2 y lo que relatan Mateo, Marcos y Lucas en el término del ministerio de nuestro Señor. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, solo Juan relata que Jesús, él chicoteó aquel lugar. Solo Juan relata el azote de cuerdas. Solo Juan menciona la profecía mesiánica del Salmo 69:9. Solo Juan menciona la máxima sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan relata que nuestro Señor dice: destruid el templo y en 3 días lo reedificaré. Los sinópticos no hablan de esa forma, no mencionan eso, solamente Juan. Juan, por ejemplo, no describe lo que describen los sinópticos. En los sinópticos nosotros, por ejemplo, encontramos una combinación perfecta. Nosotros encontramos una combinación o una mención perfecta entre Isaías capítulo 56:7 y el libro de Jeremías 7:11, donde se habla sobre la importancia que tiene el templo, y se le llama al templo en Isaías y en Jeremías la casa de oración. El celo de tu casa me consume. Juan no menciona eso, Por eso estamos pensando de que la Biblia nos enseña de que el templo fue purificado en 2 oportunidades. La narración entonces que hace Mateo, Marcos y Lucas es esencialmente la misma. La de Juan es muy diferente. Además, la narración de Juan en el capítulo 2 nos dice que Jesús purificó el templo, y después que Jesús purificó el templo, Jesús siguió su ministerio, en Jerusalén. Y ahí después encontramos el encuentro entre Jesús y Nicodemos. Pero los sinópticos, cuando relatan la purificación del templo, le ponen término al ministerio de nuestro Señor. Porque luego que el Señor aquí purificó el templo, el Señor fue prácticamente, inmediatamente preso, juzgado y condenado. En la purificación del Evangelio de Juan, Jesús no fue preso, Jesús siguió con su ministerio. Entonces esto nos hace pensar que hubieron 2 purificaciones. Y esto es algo muy importante por las implicaciones prácticas que a esto conlleva. ¿Por qué bastaba que Jesús hubiese purificado el templo solo una vez? Y que todo eso, los desvíos, que toda esa corrupción que se había instalado allí en el templo, se hubiese terminado. Pero dentro de 3 años fue necesario que el templo fuera purificado por la segunda vez. Y esto nos llama realmente muchísimo la atención. J.C. Ryle, de una forma tan precisa, al comentar este pasaje, nos dice lo siguiente: la purificación del templo se repitió. Y se repitió con el fin de grabar una lección marcadamente en nuestras mentes. Ryle realmente tiene toda la razón. Él dice: la purificación del templo se repitió con el fin
de grabar una lección profunda en nuestras mentes. Entonces preguntamos, ¿qué lecciones podemos nosotros aprender de la purificación del templo en el inicio del ministerio de nuestro Señor y al término de su ministerio? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender? Primero, en su primer y último acto público que Jesús hizo, el Señor hizo una acentuada protesta a favor de la santidad, a favor de la santidad de Dios, de la casa de Dios y de los hijos de Dios. Al purificar el templo Jesús, en el inicio de su ministerio y al terminar su ministerio, esto nos enseña que Jesús hizo una profunda protesta a favor de la santidad de Dios. Allí estaba todo estaba corrompido, todo se había contaminado. Imagínense ustedes el templo, el lugar santo que nosotros vemos allí en el libro de Éxodo siendo proyectado por Dios a través de Moisés, y toda aquella reverencia y temor que había allí, que nadie se podía acercar allí. Ahora nosotros vemos que el templo se transformó en un mercado público, se transformó en un mercado persa, donde allí se vendían cosas, se compraban cosas, se ganaba dinero con cosas, se mentía allí. Y como lo denuncia el profeta Jeremías, había toda aquella reverencia por la entrega de sacrificios. Sin embargo, por debajo de todo eso, el pueblo vivía en pecado, vivía en maldad, vivía en transgresión. A tal punto que es lo más terrible que puede ocurrir, llegar a profanar un lugar santo, como lo es el templo. Jesús entonces hizo allí una protesta a favor de la santidad de Dios. Las cosas no pueden seguir como estaban. Y es por eso que el Señor, de una forma enérgica, muy enérgica, no se le ve en otro momento actuar de esta manera al Señor. Lo hace porque Él quiere acentuar, mostrar que las cosas de Dios, las cosas de Dios y los que sirven a Dios deben ser muy diferentes de aquellos que no conocen a Dios. Es interesante que Jesús, cuando purificó el templo, en las dos oportunidades, Jesús lo hizo, por ejemplo, en una fecha muy importante. Jesús lo hizo en la semana de la Pascua, donde Jerusalén estaba llena. Jesús lo hizo en Jerusalén. Jesús lo hizo durante la Pascua. Y Jesús lo hizo en el templo, donde allí había una gran cantidad, aglomeración de gente. Jesús no lo hizo de una forma, no lo hizo de noche. No lo hizo en un día que no había gente. Jesús lo hizo en plena multitud, para mostrar de que Dios exige santidad de aquellos que le sirven y de las cosas que están a servicio de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos algunas aplicaciones prácticas que debemos grabar en nuestras mentes. En la vida espiritual, queridos hermanos, existen desvíos, porque aquí ocurrió un desvío. Aquí en el templo ocurrió un desvío. Si nosotros vemos el templo en el Antiguo Testamento, cómo este era un santuario glorioso, extraordinario, un temor, una reverencia. Todo aquello que se hacía era con mucho cuidado, con mucha precisión. Pero ahora vemos corderos, vemos ovejas, vemos vacas, vemos palomas, vemos tarros de agua. Podemos imaginarnos allí la suciedad que producían estos animales, el ruido que había allí. O sea, hubo una degeneración, pero total.
Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Entonces esto nos enseña, amados hermanos, que en la vida espiritual existen ciertos desvíos y existe también, podemos notar, una decadencia espiritual ante los ojos de Dios. Las cosas empiezan de a poquito, muy lento, y después con el tiempo se transforman en prácticas que son insoportables a los ojos de Dios, a tal punto que el propio Hijo de Dios manifestó su ira santa allí contra aquellas prácticas. A veces los desvíos y la decadencia generalmente ocurren de una forma muy lenta, a veces con buenas intenciones, pero con el tiempo, si no se le pone atajo, las cosas se corrompen y se degeneran. Por eso nosotros debemos tener cuidado con los pequeños desvíos, con los pequeños desvíos que puedan ser encontrados en nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado con cosas pequeñas, que de repente, si nosotros no nos cuidamos y no colocamos atención, podemos ser hasta permisivos con ello. Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que aquello que fue tan pequeño, después con el pasar del tiempo, se transformó en un acto pecaminoso, vergonzoso, vil, repudiable a los ojos de Dios. Por eso J.C. Riley nuevamente dice que nosotros debemos tener cuidado con los desvíos, con los pequeños desvíos. Dice él, los animales que más matan a los hombres son los mosquitos y no los elefantes. Todas las cosas a veces que se instalan en la vida de una persona religiosa, parece que todo empieza muy lento, y después con el tiempo. O usted no me va a decir que incluso este principio se aplica a la gente que está en el mundo, que aquella gente que hoy son consumidores de cocaína y de drogas duras, pesadas, destructivas, ¿no empezaron por el cigarro? ¿No empezaron como nosotros decimos, no empezaron como monos? ¿No empezaron por encenderle a un amigo un cigarro? Después como que les gustó el aroma. Después fueron curiosos, se compraron un cigarro. O recibieron o recogieron una colilla. Y después les gustó. Después cajetilla. Y después no fue solamente cigarro. Después llegaron a un estado trágico. Lo mismo ocurre con las personas que tienen problemas con el alcohol. Todo empezó muy lento. Un poquito, no, solo un poquito, solo un traguito. Y después con el pasar de los años, no pueden vivir sin el alcohol. ¿Recuerda usted que en el capítulo 13 de Génesis, cuando ocurrió aquella separación entre Lot y su tío Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios, hombre espiritual, le dijo a su sobrino Lot que no era justo que los pastores de él, con sus pastores, estuviesen peleando por causa de ovejas. Así que si tú te vas hacia el norte, yo me voy hacia el sur. Y le dijo, escoge. Y Lot escogió la llanura. Se fue por los ojos. Escogió la llanura verde. Y dice la palabra que se fue Lot allí, a las llanuras. Y el texto sagrado nos dice entonces que él fue poniendo sus tiendas, sus carpas, una tras una, en aquel valle. Y sin darse cuenta, un día ya estaba armando sus tiendas en las afueras de una ciudad que en aquellos días le llamaban Sodoma y Gomorra.
lentamente. Y cuando llegamos al capítulo, eso lo tenemos en el capítulo 13. Cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, y llegan los ángeles para destruir y sacar a Lot, Lot ya estaba viviendo dentro de la ciudad. Todo empieza de una forma muy lenta. En segundo lugar, esta es la primera lección entonces que podemos aprender. El segundo punto que nosotros podemos observar en este texto es que Jesús, cuando purifica el templo, el Señor reaccionó de una forma muy fuerte contra 3 tipos de personas que estaban haciendo cosas malas en el templo. El Señor reaccionó contra 3 tipos de personas. El Señor reaccionó contra los cambistas. El Señor reaccionó contra los vendedores de animales que estaban instalados allí. Y el Señor también reaccionó contra los escribas y los fariseos. Y esto lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo pudo ser que el templo, la casa de Dios, la casa de oración, el lugar de sacrificios, donde el pueblo se debía encontrar con Dios, y donde todos los pueblos de todas las naciones debían llegar allí a ese lugar, a buscar a Dios, a adorar a Dios, a tener un encuentro con Dios? ¿Cómo fue entonces que el templo se transformó literalmente en una feria de barrio? Gritos, animales, todo ese tipo de cosas, empujones. Había una multitud de gente allí. Pero ¿cómo es que eso se transformó? ¿Cómo es que eso llegó a esa magnitud? Todos los desvíos, como dije anteriormente, empiezan de una manera muy lenta y luego crecen de una forma admirable. Es por eso que al pecado hay que cortarlo luego, en su raíz. Hay que mantenerlo bajo control. Si no se tiene bajo control, después no. El pecado pasa a controlar. Si la persona no controla el pecado pasará a controlar a la persona. ¿Cómo fue que los cambistas llegaron allí? Este tipo de personas, los cambistas eran personas que cambiaban monedas. Por eso se les llamaban cambistas. Y estas personas empezaron a cambiar monedas en las afueras del templo. Y se las cambiaban a aquellas personas que venían de otras naciones. Porque la ofrenda que tenía que ser consagrada a Dios una vez al año tenía que ser hecha o realizada, dada con la moneda de Israel. No se aceptaba otra moneda. Entonces la gente que venía de otras partes del mundo traían otras monedas y tenían que cambiarlas. Entonces aparecen estas figuras, los cambistas, y ellos se van a colocar allí en las afueras del templo para cambiar, una especie de un servicio de utilidad pública. Las personas traían monedas, las cambiaban, y ellas podían entonces, las personas, llevar la ofrenda al templo. Pero esa cosa de utilidad pública se fue transformando en usura. ¿Por qué? Porque los cambistas, obviamente, empezaron a ganar dinero con aquello. Ellos inflaban los valores y sacaban una tajada, una parte del cambio, y se quedaban con ese cambio. Empezaron a hacer negocio con algo que a principio parecía ser algo tan práctico, tan útil, pero después con el tiempo se transformó en una mafia allí en el templo. Los vendedores de animales, ¿cómo se instalaron allí esos vendedores de animales? ¿Cómo fue que ellos llegaron allí? ¿De qué forma? Los que venían a Jerusalén para la Pascua, para celebrar la Pascua, tenían que traer un animal para el sacrificio por sus pecados. La gente entonces venía de muchas partes, venía de Egipto, de muchas partes del mundo,
donde estaban los judíos. Entonces, para aquellas personas que venían de muy lejos y para que no trajeran un animal de tan lejos y que el animal sufriera y diera todo aquel trabajo, que mejor que tener allí las afueras del templo, tener gente que tuviese animales a disposición. Y las personas llegaban y los compraban. Y tomaban las personas, tomaban el animal y lo entregaban y lo sacrificaban. Sin embargo, para que la gente no trajera palomas, todo estaba allí. Y la gente que vendían animales, los vendedores de animales, empezaron a ganar dinero. Se sospecha que ellos ganaban probablemente un 30% por sobre el valor real de cada animal. Y esto en el templo. En los días de Jesús, esto ya había tomado dimensiones estratosféricas. Por eso que Jesús reaccionó de esta forma, para cortar de raíz esta práctica abominable en aquellos días. Pero hay un tercer grupo, que a veces nosotros no lo percibimos aquí cuando leemos el texto. Los escribas y los fariseos. Los escribas, dice el texto, y los principales, es lo que nos dice aquí Marcos. Los escribas y los principales sacerdotes, cuando vieron que Jesús empezó a dar vuelta a las mesas de los cambistas y saltaron monedas para todas partes y empezó a echar los animales, todo, con una autoridad, un poder extraordinario que nadie pudo frenarlo. Pero vinieron estos, los escribas y los principales sacerdotes. Y esto es lo que nos llama muchísimo la atención. Que en vez de ellos haber dicho, gracias Señor, gracias porque sacaste a esta gente que nunca la pudimos sacar. No sé cuántas veces le dijimos a las autoridades que los sacaran. Nunca pudieron. Los sacaban un día, el otro día estaban acá nuevamente instalados. Gracias Señor por haber sacado a estos hombres. No fue lo que pasó. El texto sagrado dice que estos hombres, los escribas y los principales sacerdotes, enfrentaron a Jesús con rabia, con enojo, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Y el texto sagrado nos dice en el versículo 18, y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque ellos salen a enfrentar al Señor. Muy sencillo. Lo más probable es que los escribas y los sacerdotes que estaban allí en el templo, lo más probable es que ellos estaban coludidos con los cambistas y los vendedores de animales y recibían coimas por la autorización del uso del espacio público allí. En vez de ser personas que tenían que estar preocupadas con la gloria de Dios, con el sacrificio, con la santidad de las cosas de Dios, ellos estaban lucrando. Estaban probablemente recibiendo dinero de los cambistas y de los vendedores de animales. Por eso es que ellos se molestan tanto. A ellos se les va a cortar esa coima, esa propina que estaban recibiendo de parte de estos hombres que estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Literalmente Jesús dijo, ustedes han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Jesús purificó el templo 2 veces, enfrentando 2 veces a las mismas personas
con las mismas prácticas, en el mismo lugar. Aquí tenemos algunas lecciones importantes que hacer. Primero, reconozco que esto puede ser muy asustador. De hecho lo es. Pero no puedo hacer nada. Es la palabra de Dios. Para Jesús tampoco fue fácil esto. Pero lo hizo por amor a su Padre Celestial. Aquí tenemos una lección que traspasa el alma de cualquier pecador. Los errores que una vez han sido practicados por los hombres tienden a ser repetidos. Los errores que los hombres una vez en su vida han practicado, esos errores tienden por volver. Y a veces volver con más fuerza que en la primera vez. ¿Le asusta esto? ¿Nos asusta eso? Cometí un error. Pequé contra Dios. Venía haciendo algo malo. Hice algo abominable a los ojos de Dios. Algo terrible. Pero me arrepentí. Lo abandoné y lo dejé. Pero usted me está diciendo, pastor, que yo corro el peligro de volverlo a repetir. Sí. Sí. Pero tranquilo. Tranquilo. Esto significa que nosotros, entonces, con cierto tipo de pecados debemos tener todo el cuidado posible para mantenerlo bajo control. Porque si no lo mantenemos bajo control, podemos recaer. Y la segunda caída puede ser peor que la primera. Jesús purificó el templo una vez y parece que no sirvió de nada. 3 años después, antes de 3 años, ya estaba todo igual o peor en el templo. Nosotros no debemos confiar, y tú, querido hermano, no debes confiar que ya has vencido al pecado para siempre. No, yo practicaba cierta cosa, pero me arrepentí y lo dejé y listo. Nunca más. No confíes en que tú venciste el pecado una vez y para siempre. Tú necesitas matar el pecado todos los días. Todos los días. Por medio de la dependencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto entonces? Nos enseña que si nosotros cometimos un error, lo podemos volver a cometer. Pero para que no lo volvamos a cometer, Dios en su gloriosa sabiduría y soberanía hace que nosotros nos mantengamos en la completa dependencia de Él. Porque sólo así nosotros no caeremos nuevamente. Qué cosa trágica, qué cosa terrible es el pecado. No lo podemos sacar de raíz. No lo podemos arrancar como quien arranca un pino. Y nunca más va a haber un pino allí. El pecado es como el árbol, el eucaliptus, que usted lo saca y hay rebrotes. Y hay que estar cortando nuevamente. Esta es una gran lección. Es una gran lección para todos nosotros. Que si en algún momento hemos luchado contra algún pecado que nos tenía cautivos y le hemos dado la lucha y hemos vencido por la gracia de Dios, no significa que nunca más nosotros correremos peligro. Corremos peligro. Corremos mucho peligro. De ahí de la necesidad de estar
en una completa dependencia de Dios, lo más cerca posible de Dios, para que así podamos estar fuertes frente a la tentación. Porque cuando estamos cerca de Dios, la tentación pierde la fuerza. Pero cuando nos alejamos de Dios, corremos el peligro de recaer y caer peor aún. Qué cosa extraordinaria es este Evangelio. Qué cosa extraordinaria es la palabra de Dios. Que no viene con este mensaje triunfalista. Mira, tú tenías un pecado determinado, un pecado terrible que te humillaba, que te dejaba en el suelo y te levantaba, después caías. No, ahora tú, venciendo este pecado, lo has vencido una vez y para siempre. No es así. Sencillamente no es así. Y Dios lo ha hecho así para que nos mantengamos a sus pies, que es la única forma que tenemos para vencer al mal. Yo no puedo vencer el pecado. El pecado es terrible. Tiene un poder extraordinario. Se mete en las partes más profundas de mi mente, de mi alma. Me trae recuerdos terribles que no puedo apagar. No puedo apagar. Por eso necesitamos todos los días, amigo, todos los días, estar tocando la puerta del cielo. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, socórreme. Señor, mira a mis enemigos. Si quieren apoderar de mi alma, ayúdame. Ayúdame. Y solo así podemos vencer el mal. Jesús tuvo que purificar el templo 2 veces. 2 veces. De una forma enérgica. 2 veces. No fue suficiente la primera. Pero el problema no era en Jesús. El problema es que el pecado tiende a volver. Y a volver. Y a volver. La casa de Dios, el Señor aquí dice claramente: el celo de tu casa me consume. Habéis hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. ¿Usted entiende esto más o menos o no? ¿Este lenguaje lo puede entender? Jesús llama al templo la casa de Dios, la casa de oración. O sea, es la oración. Si allí Israel hubiese estado en oración, los cambistas no habrían llegado. No habrían llegado. No habrían llegado los vendedores de animales si el pueblo estuviese en oración. Si queremos que la corrupción se apodere de nosotros, basta dejar de orar. Si dejamos de orar, la corrupción va a crecer. Y el peor estado puede ser peor que el primero. De ahí que necesitamos estar a los pies del Señor. Quisiera terminar con el último punto. A pesar que reconozco que hay otros puntos más que deben ser tratados aquí en esta purificación, pero para respetar el tiempo, voy a considerar el último punto. Me llama la atención aquí, amados hermanos, la importancia que Jesús le dio al templo. La importancia que Jesús le dio al templo. Barrió con todo. Mi casa es casa de oración. El templo es un lugar de adoración. El templo es un lugar de oración. No para vender, no para comprar, no para ganar dinero, no para hacer negocios. Es un lugar donde nosotros tenemos comunión con Dios. El Señor dio a entender allí con estas palabras: la casa de mi Padre es una casa de oración. Jesús quiso decir probablemente que es allí donde nosotros nos encontramos con Dios en oración. El templo, ¿qué es? Un lugar
donde nos encontramos con Dios en oración. Es allí en el templo donde es predicada la palabra de Dios domingo tras domingo. Es allí donde el pecado es expuesto y debilitado. En el templo. Es allí donde Dios salva a los pecadores por la locura de la predicación del Evangelio. En el templo. Es allí donde Dios santifica y consuela a su pueblo. Es allí donde en el templo deben haber lágrimas de arrepentimiento. Para eso es el templo. Para eso es la casa de oración. Y Jesús le dio una importancia gloriosa. Una gloriosa lección tenemos aquí. La casa de Dios no es cualquier lugar. Por eso cuando usted, escúcheme bien, cuando usted vaya al templo, vaya preparado. Prepare su alma. No cometa el error de quedarse dormido en el templo. Riley comenta eso y dice que difícilmente una persona podrá encontrar prosperidad espiritual en la casa de Dios. Cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, la persona está durmiendo. ¿Por qué no va a dormir en la sala de su jefe, delante de su jefe? Duerma ya. Debemos ir preparados para ir a la casa de Dios con diligencia, con cuidado. Por eso usted debe ir bien vestido. No estoy hablando con lujos, ni ternos, ni esas cosas de pompa. Pero usted debe ir bien vestido, porque está yendo a la casa de Dios. Usted debe ir bien aseado, porque usted no está yendo a un trabajo. Usted está yendo a la casa de Dios. Y debemos estar presentados de la mejor manera posible. Usted debe ir con un corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Porque allí en el templo está Dios. De eso se olvidó Ananías y Zafira. Entregaron una ofrenda, un dinero. Y dijeron, nosotros vamos con esta ofrenda a engañar a aquellos discípulos. Y nos van a tener en alta estima. Porque nosotros vamos a dar dinero. Solo que Ananías y Zafira olvidaron que allí en el templo hay algo que nadie ve. Que allí ocurre algo que muchos no notan. Dios estaba allí. Dios está en el templo. Y Dios los liquidó. Nadab y Abiú probablemente entraron alcoholizados a entregar un sacrificio. Y ofrecieron un fuego extraño, cosa que Dios nunca había mandado. Y salió fuego de la presencia de Dios y lo consumió a los dos. Después encontramos a Aarón diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir ante esto que ha hecho Dios? Reverencia ante todo. Recordemos claramente lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Entrene a sus hijos cuando los lleve al templo de pequeños. Entrénelos. Quédate callado. No es tu casa, no es la casa de tu abuelo, no es tu escuela, es la casa de Dios. Allí está Dios. Aprende de pequeño. Pero a veces, lamentablemente, y es un error no de los niños, de los padres, que no tienen autoridad, no tienen ningún poder sobre sus hijos. Y se quedan escuchando sermón. Y los hijos haciéndolas de Kiko y Caco. Obviamente yo entiendo que hay niños de pecho que no se les puede decir que se callen. Pero hay otros grandecitos que sí, que ya entienden, que ya saben. El templo es un lugar especial. Asaf lo dijo en el Salmo 73. Después que pasé por todas las perturbaciones, padecí de la envidia de los que prosperan y que no temen a Dios. Pero él dijo, un día recuperé el juicio, recuperé la sobriedad.
cuando entré en el santuario de Dios. Y ahí comprendí el fin de ellos. El templo, la casa de Dios, era un lugar para buscar a Dios. Para los judíos era un lugar de sacrificio. Para Jesús era un lugar de adoración. Era un lugar de oración. Para los judíos un lugar de ritos, donde allí se puede aplacar una conciencia perturbada por el pecado. Ellos mataban, robaban, adulteraban. Hacían como lo dice Jeremías en el capítulo 7. Porque en ese contexto él lo dijo. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque los judíos hacían todo lo que ellos querían, pero llegaban al templo y, oh, el templo, oh, sacrificio, sangre, y todo estará listo. El templo es algo especial, muy especial, y debemos dirigirnos a él con toda la reverencia, con todo el temor, como si el mismo Jesús estuviera allí en la puerta para recibirnos. Oh, amados hermanos, que Dios tenga por bien aplicar su palabra a nuestros corazones. Si esta palabra te ha hablado, me alegra. Agárrate del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo vencer el pecado, pastor? ¿Cómo puedo vencer aquel pecado? Solo hay una forma, solo hay una manera. Confiar en Cristo y caminar con Él. Buscarle en oración. Conocerle en su palabra. Tú verás que estarás por sobre la autoridad que tiene el pecado en tu vida. Que Dios se digne a quebrantar nuestros corazones y a aplicar su palabra a nuestras vidas. A ti la gloria y la adoración. Permite, Señor, que estas palabras lleguen a las partes más profundas de nuestras almas y puedan traer consuelo y paz y arrepentimiento para perdón de pecados. Que nuestro templo lo mantengamos puro. Que nuestro templo, nuestro cuerpo, lo mantengamos lejos de cambistas y de vendedores de animales. Que nuestra mente sea pura y sea santa. Y que nuestro cuerpo sea realmente, como lo dice tu palabra, un templo, un lugar donde tú habitas. Bendice tu palabra. Que la bendición de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo sea con todo tu pueblo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, muchísimo. Les recuerdo que en unas horas más, nuestra hermana Jordana y nuestro hermano Lucas estarán enseñando la palabra de Dios a nuestros hermanos pequeños. Y para todos aquellos que tienen el fiel y glorioso compromiso de hacer que la obra de Dios funcione para la gloria de su nombre, nuestros diezmos y ofrendas se los podemos hacer llegar a nuestra hermana Karen Urrutia, a nuestra hermana Marisa en Concepción y a nuestra hermana María José en San Carlos. Cualquier duda que usted tenga, por favor, escríbanos y le responderemos. Y hoy, domingo a las 20 horas, tenemos una sesión extraordinaria, importante, que será, creo yo, de gran beneficio espiritual, bendición para todos nosotros. Al Señor la gloria por siempre. Amén.